¿Sabías que la mayor causa de la pérdida del control de esta enfermedad, el asma, es la no adhesión al cumplimiento, ya sea porque se desconoce el tratamiento, no se sabe que se tiene el- la enfermedad, porque no se cumple o porque no se entendió la indicación? De ahí la importancia de la educación en salud para ofrecerte información que pueda ayudarle al individuo, a la familia, a comprender, tratar la enfermedad, mejorar así la calidad de vida de esta persona y tener autogestión con un seguimiento y ayuda profesional. Te voy a dar diferentes consejos a lo largo de este reel para que puedas entender un poco más sobre esta enfermedad y vamos a contestar algunas preguntas, como por ejemplo la siguiente: ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria de curso crónico irreversible de las vías aéreas inferiores del aparato respiratorio, o sea, de los bronquios. Generalmente estas personas que están predispuestas genéticamente producen inflamación bronquial. ¿Cuál es su causa? Hay dos características principales. Muchas veces nos preguntan si el asma es hereditario o no. No se sabe bien la causa, pero lo que sí se sabe es que son individuos genéticamente predispuestos. Hay una condición genética que hace que sean hiperreactivos bronquiales, entonces la vía aérea de ellos se inflama más, y hay un factor ambiental desencadenante. Estas dos características hacen que estos individuos tengan mayores posibilidades de tener diferentes eventos de asma o crisis asmáticas, por lo cual otras personas que no estén predispuestas genéticamente no van a tener el diagnóstico de asma. Eso es lo importante. ¿Cómo se produce? O la fisiopatología de cómo se produce esta enfermedad. Hay tres elementos básicos. Para entender esto tenemos que saber que el aparato respiratorio tiene diferentes partes. Unas de ellas las vías respiratorias altas y otra baja. La enfermedad asmática afecta a las vías respiratorias bajas, o sea, hay afectación de lo que nosotros llamamos bronquios. Los bronquios tienen en su componente, son como un tubo que tiene células, mucosa, también tiene un componente músculo liso. Estas personas genéticamente predispuestas tienen hipersensibilidad bronquial, entonces lo que produce ante diferentes desencadenantes, ese bronquio reacciona y esa reacción produce edema, inflamación de la mucosa de adentro, y esa inflamación de la mucosa empieza a obstruir o a cerrar la vía aérea inferior. Hay hiperreactividad, contracción del músculo liso, y todo esto genera que haya una disminución de la luz o el calibre del bronquio, y lo que produce secundariamente hay una dificultad para cumplir la función respiratoria, o sea, inspirar y expirar, meter y sacar el aire, mayormente sacar el aire. Y cuando pasa eso, uno empieza a tratar de compensar lo que no puede sacar y aumenta el trabajo respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria, empieza a utilizar músculos accesorios y eso va desencadenando los diferentes síntomas de la enfermedad. Por causa de esto, inflamación bronquial, edema y la contracción del músculo liso, que es donde nosotros vamos a tratar de actuar en el tratamiento. Ahora, ¿qué enfermedades se asocian o cuáles las posibilidades? Hay diferentes enfermedades que se asocian a la posibilidad de padecer asma. Una de ellas es tener diferentes tipos de alergias o dermatitis atópica, rinitis alérgica, que es la afectación de la vía aérea superior, conjuntivitis alérgica, que es la afectación ocular, o alergias alimentarias. ¿Es lo mismo alergia que asma? No, porque el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas inferiores, y la alergia generalmente, o cuando uno es o tiene una sensibilidad a diferentes alergenos, que es una condición del cuerpo que reacciona a diferentes sustancias. Ya vamos a ver cuáles, pero es una condición que muchas veces se asocia a mayor posibilidad de tener asma. ¿Cómo evoluciona? Generalmente todos quieren saber si se va a curar o no. La verdad es que hay mucha información de que entre el 30 y el 70% de estos pacientes, 30 al 70%, van a continuar con el asma hasta la edad adulta. Por eso es importante comprender la enfermedad y tener autogestión de la misma para prevenir así o tener la enfermedad controlada el mayor tiempo posible para tener mejor calidad de vida.
¿Cuáles son sus síntomas o qué síntomas nos van a hacer a nosotros sospechar de que estoy teniendo asma? Los síntomas vienen desencadenados por la fisiología. Esta obstrucción de la vía aérea inferior, esta contracción del músculo liso, el edema bronquial, lo que va a pasar es que uno le cueste sacar el aire y van a aparecer lo primero y lo más frecuente lo que se denominan sibilancias. Las sibilancias son como silbidos que se producen cuando el aire pasa por los bronquios. Pueden ser inspiratorias o expiratorias, al meter o al sacar el aire. Muchas veces, cuando el médico le ausculta con el estetoscopio, escucha esa sibilancia y otras veces hasta son audibles al propio oído en la casa, la familia, por lo cual consulta. Es el síntoma más frecuente. Otro síntoma frecuente es la tos, que tiene diferentes características. Generalmente es una tos seca, molesta, irritativa, que aparece muchas veces a la noche o en las primeras horas de la mañana. También que se asocia a los diferentes desencadenantes, como por ejemplo el ejercicio físico, medioambientales, al humo del tabaco, cuando hay aire mucho frío y seco y uno inspira eso, ya que uno necesita inspirar generalmente un aire más tibio y húmedo, que es la función de la vía aérea superior. Ahí se desencadena esta tos que molesta, no corta, irrita. Otro síntoma asociado es que empieza la dificultad para respirar. La dificultad respiratoria puede ir desde leve hasta moderada y severa. Muchas veces estos pacientes, si no se dan cuenta a tiempo, esa obstrucción empieza a generar falta de aire o sensación de ahogo, que se llama disnea. Uno empieza a aumentar el trabajo respiratorio, empieza a respirar más agitado, polipnea o taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, empieza a utilizar músculos respiratorios intercostales, se empieza a ver cómo respira, hasta a veces aparece lo que se llama aleteo, que utiliza las narinas, pero eso es más frecuente en niños más pequeños. Esa dificultad puede ir aumentando, leve, moderada, severa, muchas veces terminan internados y si uno no se da cuenta a tiempo e instaura el tratamiento adecuado, hasta puede provocar la muerte. No en la mayoría de los casos, pero es lo que queremos evitar, llegar a ese tipo de dificultad respiratoria severa, donde ya hasta empieza a entrecortarse la voz, uno ya habla todo cortado o ya directamente empieza a no escucharse las sibilancias porque ya no entra más el aire. Hay que prestar atención a estos síntomas. Y otro de los síntomas que aparece es el dolor torácico o opresión torácica, que depende de la edad. O sea, la edad de las presentaciones, generalmente los síntomas son las mismas. En los niños, adolescentes y adultos presentan los mismos síntomas, ya que te pueden expresar todo esto, si tiene tos, cómo fue, cuál es la dificultad, o si tiene o no tiene dolor, opresión o sensación de que algo le molesta en el pecho, es muy común. Pero en los niños más pequeños, menores de 3 años, donde no pueden expresar esto, o en los lactantes se expresan de otra forma, como con dificultad para respirar, están irritables, quejosos, empiezan a utilizar músculos accesorios, se escuchan la sibilancia, tienen tos, no se quieren alimentar, y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a prestar atención en estos niños a que no estén teniendo un cuadro similar al asma, que no siempre es asma, porque hay otras enfermedades que también presentan los mismos síntomas, que ya conocemos bastante, como es la bronquiolitis o la hiperreactividad o diferentes infecciones virales que afectan generalmente a los niños menores de 3 años. Ahora, ¿cuándo sospechar de que puedo estar en presencia de síntomas de asma? Yo o en alguien de mi familia o en algún amigo, generalmente lo que tengo que tener en cuenta son diferentes etapas. Que primero, la historia clínica de todos estos síntomas que nos van a contar la familia. Segundo, lo que yo voy a ver en el examen físico, el médico, lo que hace es recaudar esos datos y empieza a poner antecedentes familiares personales. ¿Hay alguien en la familia que tiene atopía o que tiene asma? Aumenta las posibilidades de que estos síntomas que me están expresando tengan que ver con el asma. Ahora, antecedentes personales. Aparte de tener todos estos síntomas, ¿esa persona tiene algún tipo de alergia? Alergia a alimentos, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. ¿Esto se desencadena ante los mismos factores? ¿Tiene carácter reversible, que es otra de las características del asma? Cuando uno instaura el tratamiento bronquiodilatador con la medicación conocida, el salbutamol, tienden a revertir. Todo eso me hace sospechar a mí que todos estos síntomas pueden ser o corresponder a que este paciente tiene asma clínico. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer las pruebas correspondientes según la edad del paciente. ¿Cuáles son los determinados factores desencadenantes?
Hay diferentes factores que generalmente a los que estas personas predispuestas genéticamente van a desarrollar un evento de broncoobstrucción, que es la característica principal del asma, pero de carácter reversible con el tratamiento. ¿Cuáles son esos factores? Tenemos infecciones virales en el 80% de los niños, alergenos en el 80% de los niños, infecciones virales de los virus que ya conocemos, como por ejemplo el virus sincicial respiratorio, el rinovirus, el adenovirus, entre otros. Alergenos, ¿a qué tipo de alergia? Que son sustancias a lo que el cuerpo responde y genera generalmente diferentes síntomas. Entre estos pacientes pueden tener broncoobstrucción, pueden ser alérgicos generalmente a diferentes alimentos, alérgico al polen, a los ácaros, alérgico a las diferentes a mascotas, por ejemplo perros, gatos o hámster, alérgicos a los cambios climáticos, alérgico a hacer actividad física cuando hay mucho frío y el frío aire y seco, alergia emocional, estos pacientes ante la risa o ante diferentes emociones pueden desencadenar hiperventilación y ahí le genera los síntomas de broncoobstrucción. Aparte de eso también tenemos diferentes factores medioambientales, lo del humo, irritantes químicos, diferentes tratamientos que usamos en los muebles o cuando limpiamos la casa que pueden generar broncoobstrucción o alergia. También los irritantes ambientales, la combustión de los diésel, también el humo del tabaco, ya sea el fumador activo o el fumador pasivo, ya que tiene diferentes sustancias que pueden irritar la vía aérea y hacer que estos pacientes tengan broncoespasmo. Otra cosa que nos ayuda es el sobrepeso o la obesidad, o en pacientes que están embarazadas que también les cuesta o se desencadenan muchas veces estas crisis, por eso es que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos dos formas, un diagnóstico clínico que lo van a hacer tu médico, pediatra o tu médico de cabecera, apoyado muchas veces en un alergista o en un neumonólogo, que son los especialistas en enfermedades respiratorias y del pulmón. Lo que hace es recauda todos estos síntomas que veníamos hablando, una historia clínica de todo lo que la familia le contó. La persona presenta estos síntomas, le chilla el pecho, sibilancia, tose toda la noche, no para de toser, es molesta, es seca. A veces esa tos puede llegar a transformarse en tener como una flema, le cuesta respirar, dice que le duele el pecho. Y ahí empiezan los antecedentes familiares y personales. ¿Y qué hago con estos síntomas? ¿Y ante qué eventos se desencadenan? ¿Y con el tratamiento revierte o no revierte? Porque es una de las características de esta enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria, la más frecuente de las vías aéreas respiratorias en la infancia, pero que revierte con el tratamiento. O sea, tienen ese carácter de ser heterogénea, se presenta de diferentes maneras en diferentes personas, hasta en la misma persona, pero que es reversible con el tratamiento broncodilatador. Y eso apoya a hacer el diagnóstico clínico de asma. Pero es muy importante tener en cuenta que para el seguimiento están los especialistas en neumonología o alergia que hacen una prueba de la función pulmonar. Eso hace una valoración de la enfermedad, qué grado de severidad tiene el asma, y por medio de una prueba o diferentes pruebas, la más conocida es la espirometría forzada, uno trata de soplar y a ver cuánto aire puede expirar, y según cuánto le dé un valor, lo que pueden expirar menos del 80% como un corte, se hace el diagnóstico de que esa vía aérea respiratoria baja está inflamada. Y posteriormente a eso se hace una prueba con el broncodilatador, el salbutamol, se hacen los PAF, que es muy importante hacerlo de forma correcta y por eso hay que hacer una buena educación en salud para ver que el paciente haya entendido la indicación de cómo se hace. Y posteriormente, un tiempo, se vuelve a repetir la espirometría y se ve si mejoró. Y eso confirma el diagnóstico no solo de que estuvo inflamado, sino de que es reversible con el tratamiento broncodilatador. De esta forma, uno puede darse cuenta que estás teniendo síntomas compatibles con asma, y no solo eso, sino entender un poco más que la importancia en la educación de la salud para prevenir crisis graves que pueden llevarme muchas veces a internación y a desenlaces fatales. Si te gustó esta información, te digo que me des like, comentame el Reels y compartila con tus amigos. Muchas gracias.